Martes Santo, 30 de marzo y por supuesto no podíamos dejar faltar con el segmento Derecho Ciudadano. Recuerde que ya está habilitada la bandeja de WhatsApp 56 91 77 82. ¿Quiere que se lo repita? Con mucho gusto, 56 91 77 82, y desde este preciso momento estamos esperando sus mensajes. Vamos a comenzar a abordar con nuestro experto, el licenciado Julio Rivera Clavería, que ya se encuentra con nosotros, el tema de migración. El licenciado, una arista pendiente prácticamente en políticas públicas, no solo de Guatemala, no. Honduras, El Salvador, y la semana pasada decía que Estados Unidos lo declaraba como un problema de seguridad nacional. Y para nosotros, tema de migración. Ya la caravana de migrantes está saliendo hoy desde Honduras, licenciado. Buenos días, Diana. Buenos días a todos los amigos en casa. Una feliz Semana Santa, pero sobre todo reflexionen sobre la vida, porque es importante estar en comunión con Dios, y es importante tener esos valores y esos principios siempre en mente y tratar de ejercitarlos, no solo para Semana Santa, sino todos los días. Bueno, vea, el tema de los migrantes es un tema bien complicado. Es un tema que efectivamente complicó la región centroamericana, especialmente el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, porque los niveles de pobreza son sumamente altos y el desarrollo de estos países no permite que efectivamente la gente pueda tener acceso a un trabajo digno, a un buen salario y a oportunidades en la vida. Entonces, mucha gente se ve en la necesidad de emigrar, y lo que hemos visto es que como faltan esas oportunidades, una gran mayoría tiende a irse a Estados Unidos por varias razones. Unos porque efectivamente creen que es el sueño americano les va a devolver las mejores condiciones de vida, y sí es una realidad, sí sucede, porque efectivamente la gente gana mejor y vive mejor. Otros van en busca de una reunificación familiar, y otros que efectivamente se van porque son aventureros y les ha gustado en la vida irse a otros países. Hoy, desgraciadamente, en el área centroamericana tenemos graves problemas que no permiten que esas condiciones se den y la gente se ve necesitada de emigrar. Pero hay algo que los guatemaltecos no saben, Diana, y es que muchísimos profesionales también están buscando emigrar, porque las condiciones post-pandemia son muy complicadas. Creo que es oportuno hacer una reflexión, hacer un llamado al gobierno y hacer un llamado a la iniciativa privada para que efectivamente busquemos alternativas conjuntas de solución a todos estos problemas y creemos fuentes de trabajo que permitan que los guatemaltecos vivamos mejor, para evitar esta migración que se ha convertido en un problema para los habitantes del Triángulo Norte y para los propios norteamericanos, que están recibiendo cargas de migrantes sumamente altas. Licenciado, antes de continuar recibiendo estos mensajes al 5691-7782, tenemos precisamente un reporte ya del periodista Samuel Coello de Impacto BTV, que nos indica que la movilización de hondureños ha comenzado desde su país. Samuel, te escuchamos. Así es, amigos de Guatemala, informando desde San Pedro Sula. En este momento podemos decirles que una caravana de aproximadamente unas de 100 a 120 personas ha salido de la gran central metropolitana de buses, misma que se conformó ayer en la noche, y así como les estuvimos informando también la situación que se estaba dando, no había una fuerte convocatoria. Eso significa que muchos de ellos pues no tenían la seguridad de venir, ya que estamos en medio de una Semana Santa, un periodo de vacaciones, donde las autoridades también están desplegadas en las diferentes calles y puntos fronterizos para darle seguridad, valga la redundancia, al pueblo hondureño en medio de esta fiesta. Además, podemos decirles que muchos de ellos salieron a las 5 de la mañana, iban dispersos, y luego de pasar por el peaje aquí en la capital industrial de Honduras, pues se fueron en diferentes buses turísticos
buscando también llegar hacia la frontera con Corinto. Es por este sector que estarán ellos intentando ingresar al país vecino de Guatemala. Además de esto, podemos decirles que durante este día se van a estar conformando pequeñas caravanas que estarán saliendo más o menos camuflajeadas en los diferentes buses turísticos para lograr el objetivo final, que es cruzar Guatemala para luego ir a México y terminar en los Estados Unidos. A esta hora lo que podemos informar es esto: una nueva caravana ha salido efectivamente, pero muy pequeña y diferente a la que ha salido en los últimos meses. A esta hora vamos a regresar con esta información a los estudios principales. Aproximadamente entre 100 y 120 personas son las que se observan en esta imagen compartida ya por Samuel Coello de Impacto BTV, licenciado, pero se estima que pueda reunirse un grupo de 5,000 personas. De 5,000 personas. De hecho, ante este anuncio, las autoridades decretaban el estado de prevención que ha entrado en vigencia hoy en los 5 departamentos. Pero el sentir de los guatemaltecos también es distinto, porque muchos dicen, no, esto no puede darse, no pueden ingresar más hondureños, no solo por la pandemia, sino que muchos se quejan y dicen, solo pasaron y muchos se quedaron robando e intentando buscar trabajo en nuestro país. Mire, yo le quiero pedir a todos los amigos que están partiendo hoy de Honduras, por favor, en la medida de lo posible, quédense en sus países, porque no van a lograr llegar a Estados Unidos. Pero no solo eso, Diana, no van a resolver el problema. No llegan, no los dejan pasar en Estados Unidos, y los guatemaltecos tenemos que entender que no los van a dejar pasar en Estados Unidos, que independientemente de que efectivamente hoy el gobierno es otro gobierno distinto al anterior, no los van a dejar entrar. Por lo tanto, es importante no partir de Honduras, porque en Guatemala van a tener un valladar que atravesar para poder proseguir. Así nos han compartido este mensaje. Dice, eso aparte de ser migración, ¿es invasión? ¿Podría calificarse como una invasión? No, no es una invasión. No, miren, yo soy un hombre que creo profundamente en la migración. La migración históricamente en el mundo ha sido una realidad. Si no hubiera migración, no hubiéramos tenido Estados Unidos, no tuviéramos los países que tenemos hoy a través de la conquista. Es decir, en el mundo siempre han habido migraciones. Pero lo más importante, hoy por hoy, tenemos graves problemas con el COVID que nos pueden infectar. Y lo que algunas personas dicen también es cierto. Yo sé que en áreas de Oriente y del occidente y de la costa de Guatemala hay mucho hondureño, mucho salvadoreño, mucho nicaragüense que se ha quedado y que están trabajando por precios ínfimos, quitándole el trabajo a los guatemaltecos. Entonces es bien importante revisar qué vamos a hacer de aquí en adelante, porque tampoco podemos permitir la pérdida de trabajos para los guatemaltecos cuando hoy nosotros más lo necesitamos para evitar también no solo ese éxodo de guatemaltecos hacia el extranjero, sino que efectivamente que los guatemaltecos tengan acceso a trabajo. La responsabilidad de los gobiernos, del hondureño, del salvadoreño y del guatemalteco, es crear condiciones de trabajo para que la gente se quede en sus países y mejorar los salarios para que puedan vivir dignamente. Esto es parte de lo que todos debemos de pensar y hacer. Este es el mensaje que nos llega. Buen día, licenciado. Lo que preocupa más es que esas personas deberían de ser retornadas, ya que si no tienen sus documentos ni pruebas, no deben dejar pasar. Y ese es un punto muy importante, porque se dice no se les va a negar el ingreso a nadie, siempre y cuando presenten su documentación correspondiente y además la prueba de COVID-19. Es que mire, el problema es que nosotros tenemos un problema serio en estos momentos con una tercera ola, Diana, en la que efectivamente podemos infectarnos mucho más. Y de no ser así, y si estas personas vienen infectadas, simple y sencillamente nos van a infectar más. Y el problema es que hoy por hoy los guatemaltecos tenemos colapsados también en gran medida el sistema de salud, y no va a permitir con un número mayor de infectados poder salir adelante. Más mensajes. Buen día. ¿Me podría explicar por qué el presidente de Honduras no cierra sus fronteras o por lo menos evita que salgan sus ciudadanos, solo a extender la enfermedad? Es que el problema, yo no voy a defender al presidente de Honduras porque ni siquiera sé quién es, pero
Lo más importante es que ustedes tienen que entender que constitucionalmente el derecho de locomoción es un derecho inherente a la persona. Yo me puedo movilizar en mi país por donde yo quiero y yo puedo salir de mi país en el momento que yo lo desee, siempre y cuando para salir llene todos los requisitos que me exige el otro país al que tengo que trasladarme. Buenos días, yo quisiera saber cómo podemos hacer para sacar a unos hondureños que se metieron aquí en una finca en Tiquizate. La gente no sale ni a las tiendas porque ellos le quitan todo, están con miedo de que ellos les hagan algo. Es precisamente muchos se quedaron en el trayecto, no tienen fuentes de trabajo y están robando. ¿Cómo denunciar a estas personas? Yo creo que eso es un trabajo para el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Por favor, pongan su denuncia porque absolutamente nadie, ni guatemaltecos, ni hondureños, ni salvadoreños tienen por qué invadir alguna propiedad que sea particular, mucho menos estar cometiendo actos ilegales en nuestro país. Vamos con la misma arista. El problema es que muchos se están quedando en Guatemala y delinquiendo. Es correcto. Yo tengo información, yo no puedo generalizar porque no todos los hondureños son malas personas o todos los salvadoreños o todos los nicaragüenses. No. Muchísimos de ellos son bellísimas personas. Desgraciadamente también en estas migraciones viene gente que ha cometido actos criminales en sus pueblos y se quedan desgraciadamente en nuestro país al no poder trasladarse a México o a los Estados Unidos. Buenos días. Hace años dicen fuentes de trabajo y no hay. Por eso la gente busca el extranjero y allá en los Estados Unidos todos tienen oportunidades de trabajo. Y eso también creemos, licenciado, pero también el último reporte económico de los Estados Unidos indica que hubo muchas personas desempleadas. Sí, lo que pasa es que la pospandemia fue complicada en el mundo y sigue siendo complicada en el mundo, pero digamos que esta señora o este señor que escribió este WhatsApp tiene toda la razón. Nosotros deberíamos de estar pensando como guatemaltecos en generar puestos de trabajo. Por eso yo creo profundamente en que la gran inversión, la carne al asador, tiene que ir para la micro, pequeña y mediana empresa. Diana, yo me he caminado el país durante toda mi vida. Durante toda mi vida me he caminado el país. Y la micro, pequeña y mediana empresa es la columna vertebral de este país. Hay que fomentarlas, hay que desarrollarlas, igual que el cooperativismo, pero bien controlados para que aquellos que manejan las grandes cooperativas y las grandes federaciones cooperativas del país cumplan con su trabajo y no sean sinvergüenzas que simplemente se aprovechen de la gente también para las cooperativas. Claro, ¿por qué no hay paso? ¿Por qué no pasan los inmigrantes si todos tenemos necesidad, dice? Porque por una razón muy simple. Hoy en el momento de esta pandemia, perdonen, pero si dejamos pasar a toda la gente que quiera pasar por Guatemala sin que tengan su PCR, o sea, su prueba de hisopado de COVID y nos siguen infectando, aquí lo que va a haber es mucho más infectados y mucho más muertos. Y la función más importante de un gobierno es garantizarle la vida, la seguridad, el trabajo, la educación y la salud a su pueblo. Y eso es lo que el Ejecutivo en estos momentos debe y tiene que hacer. Buenos días, licenciado. ¿Cómo esas personas ponen en riesgo su vida, sobre todo su salud? Porque el presidente de ese país no toma cartas en ese asunto, en proveerles trabajo para que no sea necesario que las personas se arriesguen. Porque mire, desgraciadamente la falta de trabajo en la región centroamericana y especialmente en el Triángulo Norte es una realidad. No vamos a decir que en Honduras hay menos capacidad para generar puestos de trabajo o que en Salvador hay menos capacidad para generar puestos de trabajo, si en Guatemala también es lo mismo. Por lo tanto, Guatemala, El Salvador y Honduras y Nicaragua tienen graves problemas con generar puestos de trabajo y es a lo que todos deberíamos de intentar hacer, generar mayor cantidad de puestos de trabajo para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar. Pero ya lo decía al principio, Diana, a mí lo que más me preocupa hoy es que aparte de que no hay puestos de trabajo, muchísimos profesionales y muchísimos jóvenes que están recién graduándose de la universidad están comenzando a migrar. Ha cambiado esa dinámica del trabajador de mano de obra por el profesional. Y mucho cuidado,
porque cuando un pueblo empieza a perder sus cerebros, es un pueblo que se puede ir al despeñadero. Licenciado, y a esto hay que sumarle también la falta de educación porque son familias numerosas. Claro. 8, 10 hijos. Si los gobiernos crearan fuentes de trabajo y trabajaran para atraer inversión, no sucedería esto, nos comenta un televidente. Es que es correcto, es que yo no le voy a decir que no. Generar puestos de trabajo implica inversión local e inversión extranjera, pero también implica calificar mano de obra. Eso implica más educación, implica que efectivamente entendamos que el mundo cambió, que el siglo XXI es otro mundo, es un mundo tecnológico, es un mundo informático, es un mundo de la comunicación. Hoy por hoy la educación del siglo XX ya no tiene nada que ver con la del siglo XXI. Y decía algo, Diana, que es muy, muy importante. Yo también creo que efectivamente tenemos que repensar como familias el número de hijos que podemos tener bien. No se trata de traer hijos al mundo simplemente por traer. Se trata de traer hijos al mundo para poderle dar condiciones de vida. Esa es la clave. Tenemos que educar, educar y educar al pueblo en todo sentido para que hagamos una Guatemala distinta y diferente. Otro mensaje: en el centro histórico de la zona 1 hay varios hondureños pidiendo dinero, comida. Algunos cuidan parqueo en las calles y reservan con utensilio los espacios. Y luego quieren que se les pague entre 25 y 30 quetzales por parquearse. Esta es otra realidad. Sí, la calle es libre y ¿quién le ha puesto precio prácticamente a los parqueos? Pero desde antes, independientemente que sean hoy hondureños, siempre han habido gentes que efectivamente le dan a uno los espacios. Y yo creo que hay gente que efectivamente pues cuida los vehículos y uno tiene que pagar. Y hay que hacerlo si uno tiene las condiciones para hacerlo. Pero desde luego los pagos deben también ser con moderación. No le van a cobrar a uno 30 o 25 quetzales por 1 hora o por 2 horas, por favor. Pero yo sé que la gente lo necesita. Pero vuelvo a repetir lo mismo, tenemos que ver qué hacemos primero para solventar los problemas de los propios guatemaltecos y de ahí ir ayudando y apoyando a los hermanos que se quedan desgraciadamente en Guatemala, siempre y cuando no sean delincuentes. Otro mensaje: buenos días, licenciado, un gusto saludarlo y Grupo Telediario. Mi pregunta es: ¿cómo una amiga hondureña puede legalizar su estatus en Guatemala? Ella es madre soltera y ¿a dónde pues debe acudir? A migración. El primer paso que tiene que hacer es acudir a migración. En migración le van a dar toda la información necesaria para que ella pueda tener acceso a su residencia temporal y después su residencia. Los pasos a seguir no lo sé, pues esos son trámites puramente administrativos, pero esa es la Dirección General de Migración en donde ella se tiene que abocar. Todos los policías camino a la frontera están estafando y cobran por dejar pasar hasta la misma gente, siendo uno guatemalteco. Averigüen eso de los policías corruptos. Esto es un buen tema, es un tema muy importante que en la Policía Nacional deberían de estar monitoreando y deberían de estar mandando equipos de la Inspectoría General de la Policía para revisar, porque efectivamente no es justo que efectivamente tenemos graves problemas con extranjeros que se quedan en Guatemala y que son delincuentes y que encima la policía los proteja y los avale simple y sencillamente a cambio de dinero. La policía debe y tiene que trabajar para garantizar la seguridad de los guatemaltecos y de los extranjeros que viven en este país. Un relato dice: buen día, una familiar hace 15 días empezó el viaje a Estados Unidos. La entregaron a migración porque lleva un niño de 5 años. La tuvieron ahí por 4 días. Cuentan que los tratan muy mal, los discriminan y la comida que les dan no es buena. Ella emprendió el viaje por necesidad. Yo lo sé, y mire, y lo lamento profundamente. Yo cuando me mandan estos WhatsApp sufro porque sé las necesidades de la gente, las comprendo y las entiendo. Sé que no hay trabajo, sé que muchos no tienen ni siquiera para darle comer a sus hijos. Y creo que nosotros como guatemaltecos, en términos generales, hemos fallado, porque hemos dejado de ser solidarios. Y lo que no se puede es dejar de ser solidarios con la gente que lo necesita. Y también debemos organizarnos para exigir que efectivamente el gobierno central haga la parte que le corresponda.
buscar cómo hacer fuentes de trabajo y generar fuentes de trabajo y exigirle también a la iniciativa privada que invierta en el país para que efectivamente los guatemaltecos podamos tener acceso a un puesto de trabajo digno y que por lo menos la gente pueda comer.